Bienvenidos al podcast que hemos decidido llamar El Proceso Emprendedor. Nosotros somos Bauti Coronado y Tommy Espósito, dos jóvenes emprendedores. Hola Bauti, ¿cómo estás? Hola Tommy, ¿bien vos? Bien, todo bien. Bueno, este primer episodio lo estamos grabando remotamente por el tema de la pandemia del coronavirus en Argentina. Y bueno, este podcast surge porque nosotros hemos lanzado nuestras empresas gracias a estar rodeado de personas súper capacitadas de esta comunidad emprendedora y de las cuales hemos aprendido muchísimo. Y ambos nos dimos cuenta que no deberíamos ser los únicos en tener acceso a estas grandes personas y aprovechar sus enseñanzas, sino que poder invitarlos, charlar y compartir sus conocimientos con mucha gente que esperamos que nos pueda llegar a escuchar, o conocer a aquellas personas que todo que está empezando a emprender necesita cruzarse en el camino. Así que, ¿querés, Bauti, presentar a quien es nuestro primer invitado y además un amigo de la casa? Obvio, Tommy. Bueno, la primera persona que elegimos para este podcast no fue al azar. Él fue el que nos abrió los brazos a los dos, a esta comunidad de emprendedores de Usina. Y bueno, voy a hacerles una breve introducción de quién es Santi. Él se recibió de licenciado de Administración en la Universidad Nacional de La Plata y además tiene una maestría en Marketing. Y bueno, en su proceso emprendedor cofundó varias empresas y actualmente es el coordinador de Usina Ideas y es docente en el Seminario de Emprendedores de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, damos la bienvenida a Santi. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Bauti, Tommy, ¿cómo están? Hola Santi, ¿todo bien? Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por haberte sumado y ser el primer invitado a este podcast, que como dijo Bauti no fue al azar. Eh, Queremos agradecer que vi que ya te estabas tomando la birra, a la gente de Tacuara que nos mandó cervezas para todos. Acá estamos con las cervezas, así que ya en el primer podcast podemos tener un acompañamiento, por suerte. Y bueno, nada, la verdad, Santi, súper contento de que estés acá. Para nosotros, como dijimos, sos uno de los referentes del mundo emprendedor, y una de las personas de las que más aprendimos. Y si tenemos suerte, que es lo que apuntamos, y este podcast llega a muchas personas que quizás no forman parte de la comunidad de Usina, de la cual, como dijo Bauti, ya hablaremos, y no hayan escuchado de vos, quisiéramos que nos cuentes un poco en qué objetivos actualmente estás trabajando, en qué desafíos estás trabajando, que en este proceso emprendedor que nosotros llamamos sería el final. O sea, lo que estás haciendo hoy, que ya nos adelantaremos en tu historia y en todo lo que has vivido. Por empezar, desde siempre me apasionó el emprendedorismo y la creación de organizaciones, de empresas. En realidad la gracia es justamente romper el status quo. Entonces, justamente cuáles son los desafíos o cuáles son las cosas que estoy haciendo hoy. Sigo laburando con muchísimo foco en emprendedorismo, trabajando hoy en día en Usina Ideas, que es este programa que se creó en la Facultad de Económicas de la UNLP, y trabajando también en la incubadora, que se dedica a acompañar proyectos dentro de la universidad, y también en el ámbito científico y tecnológico. Y después, la verdad que yo soy de acá, de La Plata, digo de acá porque estoy acá, ¿no? No más que por eso. Tal cual. Y siempre me interesó mucho lo que es la generación de empleo y el desarrollo social y económico de la región. Por eso desde hace muchos años me metí mucho en este tema que es emprendedorismo, entendiéndolo como el motor para cambiar la realidad en la que estamos viviendo hace muchísimo tiempo. Estoy refiriendo a la posibilidad de generar empleo, la posibilidad de que vivamos de lo que nos gusta y lo que sería ideal sería que podamos hacer esas cosas en una región que elegimos. Así que por eso, trabajando hoy en día, sigo con eso, con foco puesto en la generación de esas cosas en nuestra región y después también ayudando o acompañando en cuestiones vinculadas con marketing a algunas organizaciones de acá cerca. Me encanta. Me encanta, bueno, nada, súper clave lo que estás haciendo y súper clara tu visión. Y creo que por eso estás a cargo de Usina de Ideas, algo que está súper, algo que es súper necesario en esta etapa de los emprendedores. Y nosotros, cuando pensamos en esta charla con vos y en qué podíamos aportar a aquella persona que esté escuchando, nos dimos cuenta que muchas historias se empiezan a contar desde el éxito. Bueno, esa tan palabra clave, éxito, pero cuando vos ves en las noticias, en los medios, un emprendedor sale como, bueno, vendió su empresa o tiene una empresa que vale tanto.
Y eso creemos que puede confundir un poco las expectativas de la gente de qué es emprender, ¿no? O lo ven como algo muy lejano. Y nosotros realmente uno de los objetivos del podcast es demostrar que emprender está al alcance de todos, que lo puede hacer cualquier persona, y por eso nos gustaría adentrarnos en las historias personales y de inicio de cada persona que forma parte del podcast. Por eso nos gustaría que nos puedas contar un poco la historia de cómo fue que decidiste empezar a emprender y cómo empezaste en este proceso. Me encanta y ahí hay muchísima tela para cortar a lo que decías recién. Voy antes de la pregunta, pero la definición de éxito, o qué definimos cada uno como éxito, es recontra personal. Ahí no tenemos que comprar las definiciones de revista o las definiciones de tele diciendo que el éxito es tener tanta plata o tener tanta gente laburando en tu equipo, o no. El éxito es una definición personal. Personalmente, yo siento que el éxito es poder generar laburo acá, y no es tan meritorio ni tiene tantas estrellas o tanto reconocimiento como sería tener una gran empresa. Pero bueno, es una definición recontra personal. A lo cual digo como que, si hay gente que lo está escuchando, cada cual tiene que promover el crear sus propias reglas, ¿no? Porque si no, si tratamos de todo el tiempo estar viviendo de acuerdo a lo que nos dicen los medios o otras personas, y va a ser re difícil llegar a eso. Me gusta mucho bajar ese mensaje, súper necesario. Che, ¿y con qué arranqué? Mirá, yo estudié acá en La Plata, y lo que veíamos, me gustó mucho la carrera, hice grandes amigos, compañeros ahí de ruta, gente increíble, y lo que veíamos es que por ahí estudiábamos un montón, o estábamos muy, muy acostumbrados a charlar con gente que venía del mismo palo que uno, y por ahí a veces cuando te cruzabas con gente que venía de otros saberes, o con otras historias, o con otros estudios o no estudios, ahí era el momento de poner en valor lo que uno sabía. Y por ahí a veces uno acostumbrado a estar con colegas que todos teníamos por ahí los mismos libros o veníamos de un camino similar, y cruzarnos con gente que venía con otros saberes era muy grande y te hacía reconocer un montón lo que sabías y lo que no. Por eso empezamos con Mati Poggio, un gran amigo y socio en un montón de proyectos, a empezar a pensar en qué pasa si como estudiantes empezamos a intervenir en las organizaciones. Siempre hubo un gran lujo para las organizaciones enormes, que era el tema de consultoría. Y nosotros, como ya casi terminando nuestras carreras, con muchos amigos profesionales y con gente que venía de lados distintos, empezamos a pensar cómo, justamente pensando desde la interdisciplina, se podían armar equipos que ayuden a resolver problemáticas dentro de organizaciones. Cuando hablo de organizaciones estoy hablando de cualquier tipo, ¿no? Estamos hablando desde una cooperativa hasta una organización del tercer sector, hasta una empresa. Estamos hablando de construcciones entre personas. Tal cual. Y así que ahí empezamos a desarrollar como una especie de sistema para atender y para laburar sobre las problemáticas de los que eran muy chiquitos. De esos que eran una unipersonal, o que eran 2 o 3, o que era un autoempleo para llenar la heladera. Y a partir de ahí nos empezamos a sentir lo que era el concretar objetivos. Nos propusimos dar con tantas personas, y ahí empezamos a sentir ese camino interesante que es, nos propusimos acompañar a tantos emprendedores o tantos productores, y lo pudimos hacer. Pudimos acercarle herramientas a tanta cantidad de personas, y esos fueron como los primeros inicios vinculados con emprendedorismo, pensando en los chiquititos. Claro, y vieron también que era posible crear algo para ellos y ayudarlos, que quizás no estaba orientado para ese lado lo que ustedes veían en sus carreras, ¿no? Completamente. A ver, siempre la gente que por ahí que viene más del palo de administración o de negocios, casi todos los libros te hablan de la resolución de problemas en las grandes organizaciones. Lo loco es que ellos tienen los recursos, pero también tienen mucha gente profesionalizada, o mucha gente que viene de mucha experiencia. Sin embargo, los máximos generadores de laburo son las micros, pequeñas y medianas organizaciones. Y justamente a quienes hay que acompañar, y quienes están menos profesionalizados y hasta a veces pasándola más difícil, son ellos. Entonces, por eso ahí empezamos a desarrollar estrategias para acompañar a los que realmente más laburo podían generar. Está muy bueno y súper clave ese proceso, ese inicio.
¿Y cuál es, esta es una pregunta que ahonda un poco más en lo que fueron tus inicios, cuáles fueron tus principales errores o golpes contra la pared que hayas tenido? Y hasta cómo surgieron el resto de tus proyectos, porque yo sé que no te quedaste solo con esta primer empresa o versión de organización que terminó siendo Coequipo, que para los que no saben esto que contaba Santi es un programa que hoy se sigue dando en la Universidad Nacional de La Plata y ayuda a un montón de organizaciones, a pequeñas y medianas empresas, pero también después decidiste lanzar otros proyectos propios, ¿no? Sí, después ahí había visto en algo que había como una oportunidad de mercado bastante grande hace como 12 años, y por un tema que había de modificaciones de importaciones, exportaciones, producción nacional, y ahí empezamos a ver la oportunidad con familiares de abrir un concesionario de maquinaria agrícola. En un momento que fue muy interesante, pues fue justamente, se habían cerrado las importaciones, y la verdad que económicamente fue muy buen momento. El tema es que no era una industria que me gustaba. No me gustaba la industria. Razón con la cual estuve 2 años laburando muy bien ahí, como, no sé, siendo todo lo que uno debía hacer a nivel profesional, pero no me llenaba ni medio. Era más ganas de cerrar ese trabajo y juntarme con amigos, con colegas, a pensar proyectos nuevos. Y ahí surgió justamente en esas búsquedas, en esas tardes de ocio promoviendo el crear cosas nuevas, la idea de desarrollar un concepto que se llamó Wagon, que funcionó 5 años acá en La Plata, que era un concepto de comprar alimentos, bebidas, sin bajarte de tu auto. Concepto que cuando se hizo fue bastante disruptivo. Hoy tenemos la suerte de que ya eso, que quienes fueron con gente que charlamos en algún primer momento, hoy la gente de Disco, la gente de Walmart y de Carrefour hicieron el mismo sistema que habíamos hecho hace un montón de años, con lo cual estuvo también muy interesante. Pero grandes golpes es meterte en una industria que no te gusta, Claro. y equivocarte con los socios es también un golpe enorme, enorme contra la pared. Genial. Me quedo con un puntito que nombraste ahí, el pasar, que como también como un error, ¿no? Y fue el tema de crear algo o lanzar tu proyecto en una industria del que no te guste. A ver, en un momento nombraste la oportunidad de negocio, y para la gente que está empezando a emprender, muchas veces uno busca oportunidades de negocio como desesperado, sin tener en cuenta realmente lo que uno le gusta hacer, y en lo que uno es bueno, y en lo que puede aportar. ¿Cómo ves ese mix y ese proceso vos para encontrar algo en lo que puedas aportar valor, pero también en lo que te guste? Porque realmente es algo que debe sincronizar, ¿no? Sí, si no lo vamos a pasar mal. Claro, Che, y ahí hay un tema re básicamente. importante que es. Sí, tal cual. Hay un tema que me parece que está importante que es. Y esto a veces lo charlamos mucho con el equipo de Usina, de la importancia de lo que sabemos hacer. Y es re importante, si estamos pensando en hacer algo, si le vamos a dedicar mucho tiempo de acá en adelante, ser claros y también poner sobre la mesa qué es lo que sabemos hacer. Porque la mayoría de los emprendimientos surgen de cosas que ya hemos hecho o de experiencias que tuvimos. Entonces, si vamos a buscar un algo para hacer, pongamos en valor lo que ya sabemos. Que también hay algunas veces que le dedicamos tiempo a esas cosas porque o nos gustaron o venimos con ciertas características que nos pueden llegar a ayudar. Pero Claro. fundamental que nos guste lo que estamos haciendo. O sea, Bien. que nos apasione también, además de ese saber, que nos apasione esa industria a la que le vamos a meter un montón de tiempo. Si Claro, emprender es un. es algo básico que muchos pasan de largo y puede pasar de estar emprendiendo en una industria que no te guste, y por más que le pongas todo el empeño y te esté yendo bien, que quizás no te llene y realmente tengas que cambiar de laburo o de proyecto, como vos dijiste que te pasó. Y por Pero último, si, Tommy, sí, a perdón, ver, si decime. cuando emprendemos sabemos que le metés, laburás 7 días a la semana, todas las horas de vida posible, ¿cómo te vas a meter ahí a hacer algo que no te interesa en el largo plazo? Que no te ves haciendo el resto de tu vida. ¿Para qué te metes ahí? Tal cual. Claro. Tal cual es súper valioso y también se relaciona con esto que siempre charlamos, que es
no hagas algo por plata, porque ahí va a estar el problema. Donde uno se mete en un proyecto con un objetivo meramente monetario, es donde ahí surgen un poco los problemas cuando las cosas no están saliendo bien o cuando hay que poner pulmón, ¿no? Sí, para mí, primero están las personas, o sea, primero está el equipo que se conforma y cuáles son las búsquedas de ese equipo. Y si hacemos algo solamente por dinero, nos estamos olvidando otras cosas más importantes, que es con el equipo que lo estás haciendo y también los porqués que hay atrás de eso. Tal cual. ¿Qué estás solucionando realmente? Bien. Bien, ya vamos a entrar en ese puntito. Pero un último punto de lo que fue tu proceso, me gustaría ahondar en esta elección de equipo que decís que es tan importante. ¿Cómo tenerlo en cuenta cuando uno está iniciando? ¿En qué basarse para elegir un co-founder, un compañero de equipo, un primer empleado, que puede pasar también? ¿Cómo es ese proceso para alguien que recién está empezando? Que es un lindo desafío, como vos dijiste. Creo que justamente todos los momentos iniciales son fundacionales, literal, ¿no? Pero son recontra importantes. Creo que sobre esto no hay que seguir ningún tipo de receta, sino simplemente profundizar, pensar mucho, meterle muchísimo espacio a la reflexión y al pensar por qué te asociarías con alguien. Porque después va a ser una relación, va a ser un vínculo que que va a ser de largo plazo. Entonces, asociémonos con gente que realmente le pueda aportar un valor que si no es socio no lo podría estar, que yo no lo podría comprar. Claro. Porque después los resultados pueden ser muy malos. Al estar ya sumando personas para pensar un proyecto con las que no fluye Claro. o que quizás. A ver, error típico que lo vemos siempre es: me junté con alguien porque es mi prima, porque es mi amigo, porque lo pensamos juntos, y con cosas que en Sí, sí sí, con el sí. proyecto, con el valor que tiene para aportar el proyecto, no tiene nada que ver. Sí, Bueno, ir más a lo funcional, ¿no? Y a esto que hablaste de interdisciplina, de quizás buscar a alguien que sea bueno en algo que yo no, o que me aporte algo que yo no tengo, y creo que puede pasar por ahí. y por ahí también pasa algo que decís, ok, si no es mi prima, por ser mi prima, ¿a quién le digo? Y entonces me parece que está genial esos espacios que crean en Usina Ideas para que se encuentren diferentes emprendedores y se conozcan y realmente lo que valga al momento de crear una asociación sea las habilidades que tiene cada uno. Entonces, salir un poco de tu círculo. Completamente. A ver, todos los que estamos metidos en un proyecto, tiene que ser claro cuál es el valor que estamos aportando. Hace una semana nos reíamos con un grupo de amigos que habíamos armado una cooperativa para hacer un producto de 20 personas. Y todos ya teníamos otros proyectos o otras empresas montadas, otras cosas, bueno, lógicamente nos reíamos mucho de nosotros en ese momento, que debe haber sido, hará, no sé, 12 años, 15 años, que era completamente descabellado el pensar 15 personas para armar, en ese momento queríamos armar un portero eléctrico, entre tantas personas. No había producto que, todos queríamos ser gerente, lógico, que no había producto que pueda llegar a resistirlo eso. Sí, no, es muy difícil. Y creo que un poco esto que hablaba Bauti, del rol del seminario de emprendedores en el cual vos sos docente, cumple, ¿no? De que una persona que tiene ganas de emprender pueda acceder al seminario y encontrar, por ejemplo, a sus primeros fundadores. Ha pasado ya en Usina muchas veces y en el seminario. Sí, el seminario lo que tiene de lindo, que es un espacio en el cual hay a veces más de 100 personas, y entonces ahí hay puntos de encuentro muy interesantes. Y todo el tiempo promovemos que se conozcan, y con eso Usina tiene ahí una actitud muy clara, que es que promueve que existan interacciones dentro del ecosistema, promueve que la gente se conecte, se mezcle, hable de sus proyectos y qué es lo que necesita de los proyectos. A raíz de eso se han hecho mucha gente se ha sumado a proyectos de otros, justamente por tener capacidades que hacía falta en un proyecto. Claro. Y han Bien. nacido nuevos también. La verdad que ha surgido un Recontra. montón de cosas en Usina. Sí, Bueno, sí.
Creo que recién mencionaste lo del ecosistema emprendedor, que es algo que hace algunos años ni siquiera existía en Argentina y en otros países ya estaba muy desarrollado. Y me parece que es re interesante preguntarte a vos, teniendo un rol tan importante en el ecosistema de La Plata de los emprendedores, ¿cómo es el futuro del ecosistema emprendedor argentino? ¿Qué crees que le falta explotar? Mirá, creo que hay una cuestión central que tiene que ver con el tamaño de la economía que tenemos, a raíz de la cual es muy difícil tener un ecosistema que vaya para adelante si tenés una economía que es muy chiquita o que en momentos vaya para atrás. Entonces, lo que siento que nos falta es justamente estabilidad económica. Vemos que hay un montón de gente que pone todo lo que tiene, tiempo, esfuerzo, ganas, cabeza, para hacer proyectos nuevos. Lamentablemente en el terreno doméstico y no tuvimos buenos años como para que haya justamente muchas empresas más creciendo. Claro, Entonces, ¿qué nos falta? Estabilidad y que la economía vaya para adelante, para que esto vaya más rápido. bien, bien, y me parece re interesante. Bueno, Derek Silvers es escritor y creador de empresas como CD Baby, y bueno, él dice una frase que es que cuando creas un negocio estás creando un pequeño mundo donde vos creas las leyes que lo rigen. Bueno, me parece que uno de los proyectos que hiciste es un claro ejemplo de crear sus propias leyes. Vos, que es Guago en este proyecto, y me interesaría saber qué leyes crees que son importantes al momento de crear tu mundo. Dale. Primero te cuento las de Wagon y después que eso lo iniciamos hace 10, 12 años y ahora te cuento, si querés, o sea, con cuáles lo empezamos y si querés, cuáles me parecen que podrían llegar a ser hoy de mi mundo. Bien, Cuando arrancamos Wagon, ahí habíamos planteado algo que era muy interesante, que era una horizontalidad con todo el equipo. O sea, la opinión de todos valía exactamente lo mismo, porque justamente como estamos tratando de hacer un proyecto del cual con toda la gente que trabajábamos en el local teníamos mucho para aprender, era importante que aprendamos de la experiencia de todos. Entonces prácticamente no había jerarquías. bueno, Y como cosa no menor, queríamos, en ese momento acabamos de terminar la facu, queríamos ayudar a otros a que puedan finalizar sus estudios. Así que todo el tiempo lo que tratamos es de darle laburo a gente que estaba estudiando, entendiendo de que hay veces que es difícil estudiar y laburar, y les habíamos propuesto, que de hecho eso estuvo muy bueno, les habíamos propuesto que cada cual tenía un horario de trabajo, pero dentro del equipo podíamos cambiarlos los horarios. Entonces, si a Tommy le tocaba los viernes a la tarde, y Tommy el viernes a la tarde tenía una reunión con amigos y prefería ir a la reunión de amigos que al trabajo, me podía pedir a mí, que yo quizás iba el viernes a la mañana y cambiábamos de horario. Entonces, vos te ibas a la reunión con tus amigos y yo simplemente cambiaba de horario. Entonces, ¿cuál era la idea? Es poder dar flexibilidad para que las personas elijan cuándo laburar. Todos teníamos que cumplir una determinada cantidad de horarios, que si no lo cumplía, tenía que encargarme de que alguno de mis compañeros, de mis amigos, me suplante en ese momento. Entonces, ahí lo que empezamos a laburar justamente es que se manejen responsabilidades dentro del equipo y todo fluya por un ajuste mutuo. bien, A raíz de eso, se generaron equipos humanos muy lindos. Y bien. ni que hablar de la transparencia en los sueldos, y ni que hablar Tremendo. de que tenía que haber espacios y días, y teníamos días al año que nos juntábamos para comer asados, todo el equipo de los dos locales, justamente para tratar de crear una cultura que sea muy rápida para aceptar cambios, ¿no? Y la verdad que fue muy bueno y creo que lo más interesante que tuvimos dentro de nuestro negocio fue la cultura, la cultura. Y si hoy tuviera que pensarlo, sí, creo que la tengo. Si pensando un proyecto nuevo, creo que de todas las personas que seríamos parte, sería muy importante que dejemos de lado para pensar un proyecto las cuestiones personales y el ego. Bien, O sea, que empecemos a pensar realmente las decisiones que tomamos y cómo nos llevamos con el resto, pensado en lo que estamos haciendo
y pensando en cómo eso afecta al equipo y al grupo, más que por cuestiones personales. Claro. Tal cual. Justamente buscando que vibremos al unísono, ¿no? Que haya una misma frecuencia y forma de laburar, cosa que nos pasa en el equipo de Usina, que es un equipo muy grande, muy diverso, pero a la vez todos estamos para sumar un fin superior. Entonces, Sí, las cuestiones personales quedan de lado. tal cual. Y creo que es esto que vos nombrás, tener un norte claro y saber no solo hacia dónde vamos, sino cómo vamos, ¿no? Y cuáles son esos valores compartidos que tenemos y la metodología que queremos implementar. Me encanta que hables de valores, ¿sabes, amigo? Y me quedo con un puntito del pasar que nombraste, que es el tema de la flexibilidad de horarios que establecían en Wagon. Y creo que actualmente, y sobre todo con la pandemia, es un punto que está cada vez más presente en las empresas. Ya no se trabaja tanto por horario, sino más por objetivos. Y no se trabaja tanto presencialmente, sino que la pandemia abrió el trabajo remoto a un montón de empresas que no lo estaban implementando. ¿Vos cómo ves estas nuevas modalidades de trabajo interno en las empresas, de organización interna o hasta de cultura interna? Porque es un lindo desafío también, si estamos todos remotos, cómo generar una cultura fuerte. ¿Cómo ves ese proceso? Cualquier proceso que ponga en el centro a las personas, lo aplaudo y lo trataré en algún momento de implementar, porque hay que ir para ese lado. No podemos ser tan giles de pensar que la estructura de una organización o que los procesos tienen que estar antes de lo que le pasa al equipo. Justamente tenemos que ir hacia poderle dar más herramientas a los equipos, a poderles dar más libertades para crear cosas superadoras. Porque si no, les cortamos creatividad, cortamos interrelaciones y después demandamos que se aporte todo lo que se pueda, ¿no? Que las personas vuelquen todo su ser a los productos, a los Claro, servicios. Si no das libertad, eso jamás se podría generar. clarísimo, Súper interesante. Y lo clarísimo. claro que tenés esas leyes que querés tener en los proyectos que es ahora y a futuro. Muy bueno. Es que no nos tenemos que permitir ir para el otro lado, porque en el centro tiene que estar la resolución de problemas de personas, tiene que estar justamente que sea un equipo que vaya para adelante, y el equipo es fundamental. He estado en organizaciones que hay veces que han dicho, podemos cambiar el rumbo, podemos cambiar el modelo de negocio y podemos cambiar el fin de la misión de la organización, pero no podemos cambiar el equipo, porque hay equipos que son muy potentes, y con Claro. esos te da ganas de ir a cualquier lado. No, eso Sí. es clave y Y, coincido al 100%. y lo vemos como hay empresas que por ahí ni siquiera se duda la capacidad de crear cosas nuevas, así como hace unos años, si ahora preguntamos qué empresas pueden llegar al espacio, y por ahí muchas personas sin dudarlo dicen Amazon. eh, y en realidad, si vas hace unos años, era una empresa que vendía libros y no tiene tanto que ver con a qué se dedica la empresa, las capacidades que tiene, sino con el equipo que lo conforman y qué cosas están logrando. Así que coincido con vos que es súper importante tener un equipo fuerte y que tenga capacidad de crear cosas nuevas y que la creatividad esté siempre presente. Y esa capacidad de Recontra. reinventarse, ¿no? Que es muy lindo lo que dijiste. El ejemplo de Amazon es, creo, ideal. Y hablando de esto, Santi, nosotros queríamos preguntarte algo, traerlo a la mesa y charlarlo, ponerlo arriba de la mesa, como diría nuestro gran amigo Mati Poggio, como vos lo nombraste en el paso de Wagon, que muchos emprendedores jóvenes cometen y cometemos, porque me incluyo, el error o tienen el miedo de encontrar una gran idea y cometen el error de enfocarse en lo que es esa idea y no en lo que ella resuelve. A ver, lo que nosotros creemos importante es encontrar un gran problema o necesidad, porque en fin, los negocios son encontrar una necesidad y proponer una solución. ¿Vos cómo aconsejarías a alguien que está en ese proceso de buscar una idea o de buscar una necesidad? Porque creemos que no tiene que ser necesario tener la gran idea o la gran solución, sino que debe ser necesario poner foco en resolver problemas, que es algo que vos nombraste anteriormente. Recontra. Cada vez que hagamos algo, tratemos de hacer cosas que sirvan, que valgan la pena. Entonces,
si vamos a dedicarle tiempo a la búsqueda de un proyecto, busquemos cosas que le resuelvan o que mejoren la vida a otro. Si no le mejoramos si no mejoramos la vida, ¿para qué alguien nos va a comprar? Entonces, sería re difícil hacer algo que realmente no ayude a otra persona. Y ahí viene un tema, un poco ahí como esa gran discusión que hay en torno a lo que es la idea, ¿no? Hay veces como hay bastante escrito de que los emprendedores que se aferran a esas ideas y no las cambian porque ellos tienen una idea. Y acá estoy hablando claro de idea porque se habla de ideas. Y tenemos que pasar de eso a estar pensando justamente a cuáles son los problemas que podemos estar resolviendo. Entonces, pondría foco en cuáles son las cosas que con nuestros saberes, con la experiencia que tenemos, podemos mejorar de la vida de otros. Buenísimo si no nos limitamos solamente con nuestros saberes, pero lo importante es justamente siempre poner foco en qué podemos mejorar. Y en relación a eso, lo que a veces es muy importante es también pensar a qué cantidad de personas le duele ese dolor. Entonces, ¿a qué cantidad de personas hay que le molesta o que tienen esta misma problemática que yo tengo en mi vida? O sea, pasar un poco a pensar en ese valor agregado, ¿no? Le mejoré la vida a alguien con tal solución. ¿Cuántas hay personas como ella que les molesta eso? En el caso de nosotros, ¿cuántas personas hay que no les gusta perder una hora haciendo la cola del súper? Porque a partir de ahí podemos empezar a cuantificar con un poco más de certeza, ¿no? O sea, podemos trabajar con un poco más de supuestos, empezamos a poder tener datos con los cuales laburar para ver si atrás de una idea hay una oportunidad de negocio o si era solamente una idea que pintaba buena. Bien. Tal cual. Después de eso seguir pensando, che, ¿en qué mercado potencial hay? Justamente hasta qué grado es diferencial, o sea, que tiene novedad o innovación de lo que ya existe. Si no hay impedimentos legales para hacerlo, o si la tecnología está disponible hoy o está disponible para mí. Y es súper interesante lo que decís, y sobre todo es romper con ese prejuicio de, no te cuento mi idea, porque en realidad lo que no vale no es la idea, sino lo que es la ejecución e implementación de esa idea. Y es esto que vos decís, es ese trabajo que hay que hacer de investigación, de poder planificar, de ver el mercado, y creo que es súper, súper importante que la gente que está empezando lo entienda. Y también quisiera preguntarte, esto que vos nombraste, la experiencia que puede aportar, ¿cómo es que alguien que quizás recién está empezando, que tiene 18, 19 años, y dice, bueno, yo no sé en qué soy bueno, pero en realidad, ¿vos qué le aconsejarías? ¿Que espere a estar preparado o que arranque cuanto antes y que en el camino vaya aprendiendo? Bien, pensaría bien qué es lo que te divierte, qué es lo que te gusta. Y en función de eso pensaría qué problemas hay alrededor. Pero tendría mucho foco en que, justamente si vamos a hacer algo, como recién decía, durante mucho tiempo, pondría bien el hincapié en hacer algo que te gusta y no como negocio por sí mismo. Pero solamente porque si le vamos a dedicar mucho tiempo, es más posible que podamos resolver mejor las cosas si es algo que nos apasione, que le dediquemos mucho tiempo, así es algo que lo hago simplemente porque tuve un momento eureka, un momento ajá, ¿viste? Claro, Se me ocurrió la sí, gran sí. idea. Y no sé si es tan así. Puede ser, pero mejor si tiene un fondo mucho más personal. Claro. Y sobre todo en el camino ir aprendiendo, bueno, en este proceso, que eso es creo que lo más valioso y lo que todos hemos pasado, ¿no? De que, bueno, cuando iniciás sos alguien que no tiene experiencia y que el proceso de emprender y crear tu propio proyecto, el otro día leí una frase que decía, se aprende a dirigir una empresa dirigiendo una empresa. Y es así, o sea, nunca vas a estar preparado, y si esperás a estar preparado, nunca va a llegar ese momento y nunca vas a lanzar. Completamente, completamente. Y lo que sí ahí iría a hincapié, recién porque me dijiste alguien de 18 años, ¿sí? Pensaría en que busque gente que lo pueda ayudar. Claro. Que justamente recién que hablamos de ecosistema, ¿qué entramado? ¿Quiénes son las organizaciones, fundaciones, espacios como el nuestro de Usina de la universidad
o qué espacio dentro del municipio, qué espacios te pueden ayudar a andamiar, a acompañar y tirar mensajes a todos. Sí. Tratarnos de acercar a todos para poder tener herramientas que estén basadas en la experiencia de otro, no en tu experiencia. Porque cuesta mucho la experiencia de uno. Tal cual. Me hace acordar de una charla que habíamos tenido antes, que hablamos de que hace unos años era impensado tener la capacidad de llegarle un mensaje a el CEO de una gran empresa como Globant, no sé. Y hoy en día tenemos esas herramientas. Está el LinkedIn, le mandás un mensaje y probablemente te conteste. Si tenés un verdadero motivo para empezar eso y para que la otra persona responda a tu mensaje, seguramente obtengas una respuesta. Y creo que el rol de crear un ecosistema da estos resultados. O sea, al final nosotros disfrutamos de este esfuerzo que he venido haciendo hace tantos años para crear el ecosistema. Y que se dé cuenta la gente del poder de las redes. Es re importante, ¿eh? Es re importante. Che, quizás, no sé, inventemos. En LinkedIn tenés una probabilidad del 20% que te vea. Che, si tenés un amigo en contacto que te puede pasar su mail y la mejoramos mucho más. Sí. Y perdón, y si eso es alguien que tiene experiencia, obviamente te va a decir, pero pensá qué valor pueden generar juntos. Che, ¿qué es lo que le proponés vos? Le puede agregar valor a su empresa, a su producto, y la chance de que haya una respuesta es mucho más grande. Tal cual. Bueno, Y en un está momento el caso nombraste... Perdón, Bauti, Sí. sí. Nada, que está el caso de Nubimetrics, que es la empresa de Salta, muy lejana de Mercado Libre, Capital, que ellos lo que hacían era dar servicio a los vendedores de Mercado Libre. Y nada, entraban a naves en la competencia, salieron campeones. Cuando salieron campeones, escucharon de qué se trataba el proyecto y lograron conectarlo con Galperín. Y fue una de las primeras empresas en la que Mercado Libre invierte. Y decís, che, al final, si una empresa que estaba en Salta logró que Mercado Libre invierta en ellos, si tu propuesta de valor es buena, va a llegar la ayuda. Pero bueno, siempre hay que centrarse en resolver un problema, porque creo que eso es lo que te va a hacer conseguir esas conexiones que inicialmente no tenías. Es el qué, ¿no? Claro. Es lo que tenemos que hacer, resolver problemas. Clarísimo. San, y vos nombraste recién esto de las herramientas, y en línea con lo que proponemos en este espacio, en este podcast, que es justamente que emprendedores que no tienen acceso a una comunidad, o que sí, pero nosotros dar acceso realmente a estas personas que conocemos, que en este caso sos vos. Y por eso hemos decidido añadir al podcast una sección que se va a llamar el Ping Pong de Bauti, donde queremos que la gente entrevistada recomiende una serie de herramientas en base a unos puntitos que hemos preparado, para que la persona que lo escuche le sea útil, le diga, bueno, mira, yo de este podcast me llevé esta herramienta, además de todo lo que escuché, que es súper copado y súper, te va a dejar pensando, y espero que así sea. Algo más que cuando termine de escuchar el podcast lo pueda googlear y llevárselo a la casa. Así que dejo espacio a Bauti para que te pueda hacer este ping-pong. Bueno, bien. Este ping-pong tiene 6 puntos que vamos a ir rapidito. La primera es, ¿qué libro recomendás para alguien que empiece a emprender? Hay un libro viejísimo que está re bueno, que se llama El libro negro del emprendedor. Te dice todo lo importante en 200 páginas. Bien, bien. Me recontraigo porque dije que Hermoso. algunas cosas no había receta, pero está bueno. Sirve, hay que leerlo, sirve. hay que leerlo, está buenísimo. ¿Qué serie o película recomendás? Me encanta Black Mirror. Porque fíjense que cuando salió había cosas que nos parecían re lejos. Y pasaron un par de años y ya están re cerca. Sí. Entonces, che, miremos cómo la tecnología cada vez la vamos adoptando más rápido. Bien. Muy bueno. ¿Qué podcast recomendás, además de este? Además de este, hay uno que es muy bueno, que se llama El Valle de los Tercos, que recontra recomendable. Es un argentino y un mexicano que están en Silicon Valley y te cuentan cómo es el ecosistema, casos, empresas, está re bien hecho y hay un montón de información re interesante para los que les gustan las startups. Bien. Súper interesante. A través de la cuarentena un montón de personas empezaban a leer blogs porque tenían más tiempo
con la computadora. Y bueno, aprovecho para preguntar, ¿de qué blog recomendás? Ahora lo último que leí es uno que se llama Marketing y Estrategia, de un docente que había tenido en la maestría hace 2 años, que está bien. Ajá. Bien, Sí, o página también, que vos digas, de acá he tomado tips o herramientas, eso creo que puede servir, ¿no? ¿Saben lo que hago? A veces me lleno la casilla con esas cosas, pero cuando veo páginas que me gustan, con info que está buena, me suscribo a los newsletters. Clave. bien, Entonces, hay veces como que te llega en el momento menos esperado, pero te llega algún artículo interesante o alguna nota interesante. Y si no, a veces, más que nada, las consultoras internacionales, eh, tipo McKinsey, Ernst Claro, Young y eso, los reportes de ellos están re buenos. qué bien. bien. ¿Alguien que sigas en las redes sociales que te inspire? Bilinkis, creo que fue de los que primero escuché hace muchos años, cuando ellos estaban con OfficeNet y eso, y es una persona que me sigue sorprendiendo y me parece que siempre ha hecho muy bien las cosas, y además es un divulgador de tecnología y de emprendedorismo muy interesante. Bien. Tommy es súper creyente de la importancia de los hábitos, así que me parece que puede ser interesante preguntarte qué hábito clave considerás que tiene que tener un emprendedor. No soy mucho de hábitos, Ujú. pero tengo uno que está muy bueno, en realidad lo tomé como no soy de hábitos, dije, tengo que tomar hábitos. Claro. Entonces, leyendo el libro de Get Things Done, y Ajá. había una cosa que me pareció zarpada, que le empecé a hacer, que es cuando las cosas te pueden demandar menos de 2 minutos, hacelas ya. Muy No, bueno. Clave. no posponer cosas que te pueden tardar más de 2 minutos. Entonces, responder un mail, mandar un archivo, hacer algo, escribir algo, si te menos, y ahí vas a ver que te liberás de un montón de cosas que si no las tendrías dando vueltas por la cabeza y te sacarán mucho tiempo. Buenísima para los desordenados. Sirve Bueno, mucho. sí, ¿qué referente o mentor tenés del emprendedurismo? Mira, personalmente nunca tuve un mentor personal, pero dentro de esta comunidad que pudimos hacer con lo que fue el seminario de emprendedores, digo lo que fue porque fue lo más viejo, ¿no? Con Usina y eso, tuve como referentes, mis referentes terminaron siendo personas que compartimos equipo, como Nico Perazo, Mati Poggio, Rafa Villalba y Jora de Tecnom. O sea, gente del mismo ecosistema que son cuando tengo dudas, consultas o quiero pasar por otro tamiz o ver con otra visión, son a ellos los que consulto primero. Está Buenísimo. buenísimo y creo que es parte de lo que vos decías de encontrar una comunidad o un ecosistema en la cual apoyarte, ¿no? Que bueno, realmente nosotros lo encontramos en Usina y con gente como vos hemos podido crear nuevas empresas o aprender un montón de cosas, tanto profesionalmente, pero también personalmente. Y te adelanta muchos pasos tener la experiencia de alguien que esté donde vos querés llegar. Entonces creo que es muy importante, como decís, ya no, si no es un mentor puntual, que sea una persona que quizás está al lado tuyo trabajando, pero sabes que te puede aportar su opinión y te puede dar un montón de herramientas que quizás vos no veías. Así que Completamente, amigos. bueno, San, te queremos agradecer este gran encuentro. Nos llena posta de alegría que vos seas el primer invitado en este espacio y esperamos que aquella persona que esté escuchando lo haya podido disfrutar de esta charla tanto como nosotros, con birra de por medio quizás también, que nos ha encantado. Y para aquellas personas que quieran seguirte o conocer lo que haces, dónde pueden encontrarte, quisieras compartirle tus redes o cómo Sí, te pueden contactar. sí, recontra. En Instagram. En LinkedIn, /Salgado Santiago, o si no, Santiago.83 en Instagram, cualquiera de las dos. Y si no, que escriban a las redes sociales de Usina, que ahí estamos todo el equipo atrás. Espectacular, Buenísimo. espectacular, porque creo que surgen muchos puntos que alguien que te está escuchando puede decir, ay, me interesa contactarlo para preguntarle tal cosa porque me la dejó picando, así que creo que, bueno, en este espacio corto no alcanza, pero ojalá podamos más adelante hacer otros episodios de temas más específicos. Y bueno, nada, hemos llegado al final de este primer episodio, no sé, Pauti, si querías comentar algo.
Sí, agrego las redes sociales de Usina, que la mencionó. El Instagram es Usina Ideas UNLP. Espectacular. Sí, y es usinaideas.org también la web, que realmente se ha creado una comunidad muy, muy fuerte y ya hace 5 años que está en la ciudad de La Plata y ha ayudado a un montón de emprendedores, incluyéndonos a nosotros. Así que somos súper agradecidos de Usina. Y bueno, nada, este podcast, como le dijimos, está hecho por emprendedores y para emprendedores o futuros emprendedores. Y queremos dar a conocer las experiencias de personas que están transitando este proceso y creemos que juntos vamos a poder aprender de ellos. Si les gustó el podcast o creen que puede serle útil a alguien que esté con ganas de emprender, a un vecino, familiar, amigo, que se lo puedan compartir y escucharlo, nos vendría muy, muy bien. Y no se pierdan el próximo episodio, que va a ser entrevistado Matías Poggio, que también, o Pachi Marino, ahora me mezclé, Bauti, ¿quién es el Pachi próximo? Marino. Pachi Marino, ahí está. Pachi Marino, otro miembro de la comunidad de Usina, que está por lanzar su propio libro y va a ser el próximo entrevistado. Así que no se lo pierdan. Les agradecemos mucho.